Saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jefferson Rojas, estudiante de gestión deportiva de segundo semestre. El día de hoy voy a dar explicación a la respectiva a la flashcard que me correspondió hacer. Entonces, eh, vamos a empezar entonces por la prehistoria, donde la actividad física y el movimiento físico estaba muy relacionado con actividades que realizaban muy comúnmente y en la vida cotidiana de las personas que habitaban en esos tiempos, la cual era como la caza, la pesca, y eran pues como las primeras formas de actividad física organizada. Entonces pues eran prácticas que se desarrollaron, donde desarrollaban habilidades motoras y fundamentales para el fortalecimiento corporal. Muchas de ellas se daban de diferentes formas. Una de ellas eran en rituales, en ceremonias, las cuales eran mediante danzas rituales, mediante competencias triviales y ceremonias relacionadas con la fertilidad. Y obviamente pues actividades que eran encaminadas al desarrollo corporal natural del cuerpo, fortaleciendo pues actividades cotidianas como la resistencia, la agilidad y la coordinación como vehículo de necesidad de supervivencia. Actividades que también generaban esa conexión con la naturaleza, actividades físicas ligadas a los ciclos naturales y a la comprensión del entorno, al respeto y la armonía con el medio ambiente. Entonces, nos vamos a Egipto y Sumeria. Este fue en el tiempo de los 2500 antes de Cristo, donde se daban civilizaciones del poder y la religión. Entonces, donde se dio obviamente también el deporte el faraónico, donde ellos se especializaban en tiro con arco y el deporte tenía un significado, era como un símbolo de poder divino, un símbolo de culto faraónico y a la preparación para la vida eterna, donde se dieron las primeras competencias, donde se desarrollaron las primeras competencias organizadas, sistematizadas, como la lucha, actividades físicas ceremoniales, carreras y actividades en honor a los dioses mesopotámicos de esos tiempos. Y eran actividades muy ligadas a la religión y el poder, como manifestación de poder divino y terrenal. Actividades y habilidades que generaban conexiones directas y legitimidad política. Obviamente en ese tiempo ellos se especializaron mucho en el tema de la lucha, el tiro con arco, la natación, donde se dieron pues como los indicios a ese entrenamiento sistemático y a la especialización deportiva. Nos vamos entonces a la China antigua, donde se daban esas tradiciones milenarias y filosóficas, perdón, en el año 2000 antes de Cristo, la China antigua, donde se dieron los primeros antecedentes del fútbol, o fue lo que más o menos me dio a entender las lecturas que realicé. Entonces, en China era como un juego tradicional donde se iba practicando la habilidad, la estrategia, la filosofía. Obviamente eran actividades realizadas por los ejércitos y eran vistas como esa actividad de entrenamiento, esa actividad de entretenimiento también, donde, donde también se dio los indicios a lo que hoy llamamos el golf, que antes lo llamaban Chuiwan, que fue pues como el deporte precursor del golf, que era un juego de precisión que se desarrollaba mediante la concentración y el control corporal. Entonces, donde se generaba ese equilibrio y esa armonía con la naturaleza. En ese tiempo también, como se sabe de la China, habían maestros, uno de ellos se llamaba Zhong Yuhi, que era un maestro del tiro al arco, y también había otro que se llamaba Gao Qiu, que era experto en Kung Fu, pues porque ellos obviamente tenían unas técnicas especiales y eran personas que eran muy dedicadas al deporte, a la técnica, a la dedicación y al fortalecimiento corporal. Entonces, esa filosofía que ellos tenían era la que le daba el equilibrio, que les daba el equilibrio, les daba esa integración a los principios taoístas y confucianos en la práctica deportiva, y pues obviamente como el cuerpo como reflejo y la búsqueda de la armonía universal para ellos, que era muy importante. Nos vamos entonces a la Grecia clásica, que es la cuna del olimpismo y la calogatía, sí, del 776 a.C., donde se dio los primeros inicios a los Juegos Olímpicos, donde eran competencias atléticas que se daban en honor a Zeus, eran esa expresión de excelencia humana, y donde también se dieron los inicios a los primeros gimnasios como centros de educación integral y de desarrollo. Obviamente, pues eso representaba la belleza, la bondad y como un ideal educativo que une la mente y el cuerpo. También eran costumbres basadas en la mitología. Había una mitología sobre un minotauro, donde ellos competían a luchar contra esa bestia y el que ganaba o pero obviamente en esos intentos murió mucha gente también. Entonces, estas fueron actividades vinculadas que eran pruebas físicas heroicas, les daba ese reconocimiento, les daba ese posicionamiento dentro de las familias, dentro de los imperios. Entonces era como ese camino hacia a la inmortalidad y a la gloria eterna para ellos que pues le daban ese sentido tan importante.
Luego nos vamos al Imperio Romano, donde estaban los anfiteatros, donde estaban los gladiadores, donde se creaba esa lucha cuerpo a cuerpo, donde el Coliseo era un símbolo de deporte, de espectáculo y de control social a través pues, del entretenimiento. Estas actividades que ellos realizaban en esos anfiteatros eran vistas como preparación militar, como preparación sistemática, como vistas como disciplina, orden y eficiencia en el entrenamiento de las legiones. También se desarrolló la cultura del ciudadano, como termas y cultura corporal. Representaba la higiene, la relajación y las termas como espacios sociales para la actividad del ocio y la actividad física también. Y obviamente pues eso dio lugar a la expansión, al imperialismo, de donde se da esa difusión de prácticas deportivas, donde se da esa imposición cultural y sincretismo forzado contra tradiciones locales conquistadoras. Entonces, finalmente, nos vamos al periodo medioevo, donde se da el control, las prohibiciones y donde se da la transición. Eso sucedió durante los años 500 y 1500 después de Cristo. En algún texto que leí me pareció algo muy particular, era que ese control eclesiástico que hacían en ese tiempo era muy anarquista, considerando las actividades físicas como paganas, que actividades que, no, que quitaban la tranquilidad, que quitaban la paz del pueblo, según lo que decían esos líderes religiosos en ese entonces, y donde se dio ese prohibicionismo por parte, creo que se llama el rey Eduardo II, creo que fue el primero que hizo ese prohibicionismo. Se dio después del año 500 y creo que se dio finalmente hasta el año 615, donde se dio pues como de ahí para allá fue donde se le dio más como más apertura a ese tipo de actividades físicas y de actividades de ocio de esos tiempos. Entonces, esos deportes estaban muy relacionados también con los oficios, a la artesanía, a las actividades laborales especializadas y al desarrollo de desarrollo de habilidades específicas por gremio. Entonces, asimismo, se daban torneos de caballería, de deportes como entrenamiento militar, de la nobleza feudal y demostración de poder. Al fin y al cabo, para ellos esas actividades eran más como una demostración de poder que otra cosa. Pero de la misma manera se daban festivales y juegos tradicionales en ferias, celebraciones religiosas y de participación comunitaria en actividades físicas durante pues, las festividades. Entonces, pues ese es mi resumen y mi actividad. Muchísimas gracias.